Soror, Encuentro Feminista. Y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Bienvenidas y bienvenidos a tu programa Soror Encuentro Feminista. Recuerda que este programa se transmite los jueves a las 7 de la noche y los domingos en su repetición a las 11 de la mañana por esta tu estación www.radiouta.com. También es importante recordarles que a partir de las 11 de la mañana, los domingos, este programa se encuentra en YouTube, en la página de Soror Encuentro Feminista. En la voz les saluda Toika. Bienvenido, Fabián, licenciado en enfermería, Fabián Infante Valdés. ¿Cómo estás, Fabián? Muy bien, muchas gracias por haberme invitado a tu espacio y permitirme explicar qué es lo que está pasando con nosotros en el sector salud. Muchas gracias y muy buenas noches a todo tu auditorio. Pues muy bien, gracias, Fabián. Pues es de vital importancia conocer esta problemática, pero también de las acciones que ustedes están emprendiendo, así como las consecuencias que tiene para quienes requerimos de atención en la salud, para la ciudadanía en general, esta situación que está aconteciendo con ustedes, con los y las enfermeras, pero también con el demás personal del área de la salud en el espacio de las instituciones públicas y que por supuesto repercute hacia las instituciones privadas también. Pues, Fabián, quiero comentar al público que nos escucha y que nos mira que tú eres licenciada en enfermería y además eres participante, eres una activista de gran incidencia en la Unión Nacional de Enfermería, por sus letras, por sus abreviaciones, UNEM. Ustedes, Fabián, quienes participan de este movimiento y quienes están solidarios y quienes están simpatizando, han lanzado unas consignas, una consigna muy fuerte, muy importante, que nos dice así: la enfermería reclama sus derechos y los vamos a defender. Nada nos detiene, somos mayoría. ¿De qué está aconteciendo en estos días? Y no solo ahorita, viene desde tiempo atrás. ¿Qué está aconteciendo, Fabián? Sí, mira, es la organización a la que pertenezco nace con el propósito de solicitarle al gobierno federal, a partir de una promesa que el licenciado Andrés Manuel López Obrador hace en campaña. El licenciado López Obrador promete, para captar votos del sector salud, promete a los médicos y a las enfermeras de todo el país incrementar el salario que percibimos. Esta promesa es bien recibida por el personal de salud y obviamente correspondemos con el voto a favor del licenciado López Obrador. Inmediatamente cuando empieza su gobierno, por lo menos en enfermería, obviamente estamos dando oportunidad a que inicie la administración y tome las riendas del poder. Somos prudentes, somos respetuosos de los tiempos del inicio de una nueva administración y al paso de unos meses nosotros tomamos la decisión de solicitarle a través de otras organizaciones, porque en ese momento la UNEM no existía, a través de otras organizaciones, un diálogo al presidente de la República, o que instruyera a su secretario de Salud, a su director del IMSS en ese entonces, Germán Martínez, para entablar un diálogo abierto y que escuchara a los profesionales de la salud, a los que estamos día a día con el paciente, ya sea enfermo o con el individuo sano en la comunidad. En el primer nivel de atención, bueno, no somos escuchados, los documentos son recibidos, pero no hay respuesta. Luego llega la pandemia y obviamente el miedo a la cadena de contagio, el miedo a contagiar a la familia, pues nos impide convocar a manifestaciones que le digan al presidente que necesitamos ser atendidos, ¿no?
Entonces, llegan 2 años de pandemia en donde todo es a distancia, no hay contacto entre personas, entonces pues no hay posibilidades de entablar un diálogo, pero tampoco hay posibilidades de convocar a nuestros compañeros a una manifestación. En esta pandemia se da que por diversas circunstancias pues se cometen errores de procedimiento en donde el personal de salud es descubierto, entonces no es atendido en sus demandas principalmente de protección, de dotación de equipos de protección personal. Se le reclama al gobierno federal que las estrategias quizás fueron las adecuadas, pero no fueron echadas a andar en tiempo adecuado. Entonces se tardaron en echarlas a andar. Y bueno, durante el final de la pandemia surge la inquietud por parte de enfermería de organizarse y de aglutinarse en un organismo que le dimos por nombre Unión Nacional de Enfermería Mexicana, el cual le solicita al presidente que efectivamente lo que evidenció la pandemia es la importancia que tenemos el personal de salud en general, todos los profesionales de la salud. El sector salud se evidenció como un sector de estrategia para la seguridad nacional. El presidente y todas las actividades que el presidente lo evidencian así. Somos estratégicos para la seguridad nacional de un país, de cualquier nación, el sector salud. El personal de salud tiene que ser cuidado, procurado. Pero Así es. nosotros entendimos o pensamos que el presidente iba a entender esto, y bueno, en respuesta pues recibimos nada más un monólogo en donde no nos ve ni nos escucha. Su Sí, política de no, ni te veo ni te escucho es permanente, y bueno, lo que él ofrece es un diálogo. Fabián, antes de que continúes, te quiero pedir que Ajá. nos relates con una mayor, si te es posible, con un mayor detalle la situación que vivieron ustedes, los profesionales de la enfermería, durante estos 2 años de crisis por el COVID. ¿Qué estaba aconteciendo? Todo Bueno, el mundo lo vimos, fue ¿no? una Pero etapa de, podemos recapitular. sí, fue una etapa de alto estrés, porque bueno, pues obviamente teníamos que cuidar a seres humanos que no conocíamos, pero también teníamos que cuidarnos entre nosotros, porque el riesgo de que contagiáramos a nuestros familiares, a nuestros padres, hijos, hermanos, pues era muy alto. Entonces, no solo era el estrés de ver morir a las personas o ver cómo su estado de salud se deterioraba, eso ya en sí mismo genera estrés, porque era en un número elevado de personas que estaban que habían sido atacadas por este virus y que pues terminaban en condiciones de salud muy deterioradas. Pero también el hecho de el miedo a contagiarnos, ¿no? A que cualquier descuido pudiera provocar que nos contagiáramos y a su vez nosotros llevar ese virus con nuestros familiares. Esa carga de estrés, pues la verdad es que fue muy difícil de sobrellevar. Esto, bueno, Sí, pues evidentemente genera un estado de angustia en algunos, genera un estado de paranoia en otros, ¿no? Entonces es difícil que todos lo manejemos de la misma manera. Cada ser humano, cada persona lo va a manejar de distinta manera, y a unos nos afecta más que a otros o a unos menos que a otros, ¿no? recuérdanos qué más vivían, la carencia de medicamentos, de insumos para atender a los pacientes, a las personas que llegaban. ¿Cuál era la situación que ustedes tenían? Tal vez no podían resolver, pero sí afrontar. Pues es que el material que llegaba era el adecuado en algunos lugares, en otros no, pero era insuficiente, se consumía muy rápido. Por ejemplo, ya ves que se dio mucho la cuestión de los ventiladores, ¿no? Entonces, en donde el gobierno tuvo que Sí, echar mano de manera urgente de los ventiladores importados, porque los que había en el país no eran suficientes. Eh, en medicamentos que se necesitaban en ese momento, anticoagulantes, antiinflamatorios,
se acababan muy rápido, ¿no? Entonces, la velocidad con la que se tenía que responder a veces no era la adecuada porque pues en cuanto se terminaba, pues el tratamiento se dejaba de dar y obviamente el estrés de ver, tú tenías que resolver, ¿no? Pero no tenías con qué. Evidentemente, en algunos lugares se vio más acentuado esto que en otros, no en todos fue igual, en algunos hubo abundancia, en otros no, en otros hubo carencias. Ahora, el grado de carencias en unos lugares fue más profundo que en otros. Fue muy variado este asunto. Y, y esto, entonces, para este momento, digamos, estábamos ya en el 20, parte del 21, ustedes ya traían ya les traían como una deuda, ¿no? El Estado, el gobierno traía ya esta deuda. La promesa del aumento salarial previo a la llegada de la administración de Andrés Manuel López Obrador como presidente, y luego esta alta demanda, también en horarios, seguramente en jornadas Sí, laborales, el horarios. cómo enfrentar la atención. Sí. Los horarios fueron variados, los horarios laborales en algunos casos se alteraron. A lo mejor con los de base o los sindicalizados no se metieron tanto porque tanto los contratos colectivos como las condiciones generales digamos, no permite que nos muevan de horarios tan fácilmente, pero a las personas que contratan. Fabián, ¿qué sucedió con las jornadas laborales también durante esta crisis del COVID? ¿Se extendieron? Sí, se hicieron flexibles, se modificaron en algunos casos, sobre todo de compañeros que pues no están sindicalizados y de los que fueron contratados de manera urgente. Los horarios fueron flexibles, esto quiere decir que pues se podían prolongar o había turnos discontinuos, unos tenían un turno en una semana y en la que sigue ya tenían diferente turno. Esto pues obviamente dificultaba la convivencia con la familia, dificultaba también el tener pues momentos de recreación, momentos de distracción, ¿no? Porque no era De tan fácil descanso. de descanso, sí, efectivamente. Entonces, bueno, pues obviamente así pasó el 2021 y parte del 22. En el 22 ya básicamente estábamos prácticamente ya organizados, ya no había de alguna manera tantas carencias como al inicio y ya estábamos prácticamente en una etapa de declive, ¿no? De la cadena de contagios y que Sí, permaneció pero no durante todo llegan el los aumentos. 2022. Sí, o sea, permanece en todo el 2022 y hay picos, pero en el 2022 pues ya no son tan elevados esos picos. Básicamente en el 2022 fue la gente que pues no se alcanzó bueno, que no estaba vacunada. A ver, ya ves que Que aún no se vacunan. los primeros que nos vacunamos fuimos el personal de salud, los adultos mayores, las embarazadas, etcétera, ¿no? Ya después la población restante. Y entonces llegamos al 2022 con un poco agotados, llegan las enfermeras, los enfermeros de tanta demanda durante esta crisis, esos 2 años intensos, también con un desgaste emocional, como tú lo has descrito, ante las tragedias y sin el aumento, sin el reconocimiento justo sobre su trabajo, sin este salario digno. Y es que el gobierno cometió, hablando desde el punto de vista laboral, cometió varios errores. Al personal lo contratan incluso sin tener en algunos de los casos título, o sea, toman mano de los pasantes. En otros de los casos, los contratos son incluso extremadamente flexibles. Y bueno, para los trabajadores sindicalizados, pues ofrecen un famoso bono COVID que todo el mundo reclamaba, que al parecer solo se hizo efectivo dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social.
en la Secretaría de Salud en algunos lugares se vio este famoso bono COVID, que era un estímulo con una gratificación a aquel personal que había arriesgado la vida y había arriesgado a los suyos para en pro de afrontar este problema. Me parece que no debió de haber sido tan selectivo. En realidad todos nos arriesgamos porque la cadena de contagios estaba tanto en el centro de salud, porque ahí pudo haber llegado un paciente que se desconocía contagiado, pero que en realidad tenía los síntomas, y llega al centro de salud, que es el primer nivel, y entonces también te contagias, ¿no? Básicamente ese reconocimiento fue mayoritariamente dado al personal hospitalario, y luego dentro del área hospitalaria ni siquiera el personal que realmente afrontó o vivió las experiencias junto a los pacientes enfermos, se lo dieron a personal de mando, ¿no? Básicamente a los que coordinaban. Y en realidad, o sea, sí, efectivamente el coordinar puede tener un mérito, el ser responsable de cierta cantidad de personal y que todo salga bien tiene un mérito que se debe de reconocer, pero en realidad yo creo que el reconocimiento debió de haber sido parejo para todos, y esta selectividad que hizo el gobierno para agradecer a unos y despreciar a otros es lo que profundizó más todavía el sentimiento de, bueno, me merezco algo mejor, me merezco algo más justo, me merezco algo más digno, porque no solo arriesgué mi vida, arriesgué la de mis seres queridos, y el gobierno pues es selectivo en sus agradecimientos. Eso también mucha gente no lo consideró justo. Y a eso le agregas todas las carencias que tuvimos en el transcurso de la pandemia, obviamente que se profundiza el descontento en el sector salud hacia la administración actual. Un profundo descontento. Fabián, disculpa que insista, pero dinos a quién no le llegó el bono. Pues es la lista larga. No le llegó a la mayoría. Básicamente ese bono le llegó en buena medida a jefes, a personal de mando y a uno que otro que sí estuvo en la operatividad. Pero no llegó a enfermeros, a enfermeras. Sí, no llegó a enfermeras, pero jefes. Jefes. O sea, pero a la tropa, a la que está atendiendo la atención, no. No le llegó, no. A las trabajadoras sociales que eran quienes estaban recibiendo, moviendo, entregando, dando la nota, tampoco les llegó. A los médicos tampoco les llegó. ¿A los laboratoristas? Bueno, ignoro yo ahí qué haya pasado, pero supongo que debió de haberles llegado también a los químicos, pero en menor medida. Sí, qué barbaridad. O sea, el equipo de atención primaria no tuvo bono. No, y lo que quiso hacer el gobierno es incentivar la alta eficiencia, pero en realidad lo que profundizó es la división entre los mismos trabajadores, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué sucede después? Ustedes viven esta situación. Estamos hablando del finales del 21, principios ya del 22 o mediados del 22. Y se termina el 22, básicamente el 22 lo terminamos con una tendencia a la posible recuperación, todavía sin marcar la recuperación. Ahí incluso la OMS dice que todavía hay que tener cuidado con las cadenas de contagios, que todavía no está nada dicho, que no hay garantías, ¿no? Y pues así terminamos el 2022. Sí, pero entonces también las condiciones laborales no mejoran y ustedes retoman la demanda del salario justo, del salario que han prometido, y es cuando la organización, la unión retoma, pero sí. Pues ya en el 2022 ya se podían entregar oficios presenciales, ya se podían empezar a gestionar algunas cosas de manera presencial. Por eso durante todo el 2022 entregamos oficios, pedimos audiencia con diputados, con senadores, estuvimos también organizando algunas manifestaciones, nos recibieron algunos funcionarios de bajo perfil dentro de las instituciones,
nadie con capacidad resolutiva, todos los funcionarios que nos recibieron no tenían la capacidad de solución, y eso fue lo que nos mandó el gobierno durante el 2022, solo personal con baja capacitación o poca capacidad resolutiva. Sí, y entonces, ¿qué sucede? Hemos leído ya y recomiendo al público que pueda acceder a la revista Proceso, a esta entrevista que has dado. Muy interesante y muy completa porque también ahí señalas, estamos, o sea, en voz de ustedes dice, estamos eh, solicitando, estamos exigiendo este aumento salarial y hablas, entonces haces un despliegue, un desglose de los salarios de acuerdo a las profesiones. ¿Qué Sí, pasa? pues como contexto está que yo estuve presente en un foro en el Senado de la República hablando del reconocimiento, perdón, del reconocimiento a la enfermera, a la enfermería, porque el 12 de mayo se celebra el Día Internacional de la Enfermería en todo el mundo. Entonces, con ese motivo, nosotros asistimos a un foro en el Senado de la República para tratar estos temas de salud. En ese foro, yo lo que expuse fue el tabulador del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Por qué razón? Porque en el programa IMSS Bienestar, que es de la década de los 70 del siglo pasado, toma como referencia el tabulador, las categorías y los salarios del IMSS ordinario, o sea, del Instituto Mexicano del Seguro Social, que cubre a las personas que trabajan en la iniciativa privada. Este tabulador del IMSS se le llama IMSS ordinario. Este tabulador del IMSS ordinario es retomado por el programa para identificar a las categorías con las que se va a contratar a sus trabajadores, y los salarios son los mismos, es el mismo tabulador. Entonces, la forma en cómo iba a trabajar, en cómo se tenía pensado trabajar en el nuevo organismo público descentralizado OPD IMSS Bienestar, era de alguna manera retomaba también como antecedente histórico algunas cosas del contrato colectivo de trabajo y del tabulador del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y nosotros lo que denunciamos en el Senado de la República y dijimos claramente es: no pueden tomar como referencia, no pueden tomar como punto de partida el tabulador del Instituto Mexicano del Seguro Social, no pueden tomar sus categorías y mucho menos pueden tomar sus salarios. Los salarios, el tabulador de las instituciones de salud está compuesto por varios segmentos, varias columnas. Entre ellos, la columna que nosotros estábamos cuestionando es la del tabulador, el salario base tabular. El salario base tabular es un concepto que está generalizado en todos los recibos de nómina de las instituciones de gobierno, en todos los tabuladores de las instituciones públicas, el salario base tabular. Las otras columnas, que son las que suman y complementan el salario base tabular, se les llaman prestaciones. En el caso de la Secretaría de Salud, esta columna, una de ellas se le llama asignación bruta, y la otra se le llama ayuda para gastos de actualización. Esas dos columnas complementan o enriquecen el salario base tabular en la Secretaría de Salud. En el Instituto Mexicano del Seguro Social también tienen una columna que se llama salario base. Ese salario base es el que estamos cuestionando nosotros. Nosotros sabemos que el salario base tabular en el Instituto Mexicano del Seguro Social ha perdido su poder adquisitivo en más del 80% desde la década de los 80 del siglo pasado, desde que se inauguró el neoliberalismo. Entonces le pegó al salario base tabular de los trabajadores del IMSS. Esa es la razón por la cual los trabajadores del IMSS ordinario tienen prestaciones extremadamente elevadas que fortalecen el salario integral global. El salario integral global está compuesto por la suma de todas estos segmentos, la suma de todas estas columnas,
integran el salario base, el salario global. Entonces, nosotros no estamos cuestionando el global, el integral, estamos cuestionando solamente el tabular. Y cuando yo comparé el tabulador de la Secretaría de Salud con el del Instituto Mexicano del Seguro Social, solo refiriéndome, y es que aclaré muy bien en el micrófono, esto es sin prestaciones, porque las prestaciones son costal aparte. Pero lo que se vio en internet, en las redes sociales, y lo que escandalizó fue la brecha tan grande que existe entre el salario tabular de los trabajadores del IMSS y el salario tabular de la Secretaría, de los trabajadores de la Secretaría de Salud. Entonces, Sí. esa brecha es tan grande que pues por eso se viralizó, porque todo el mundo se espantó y dijo, pero ¿cómo es posible que nos vayan a pagar eso? El problema es que sí tenían planificado tomar como referencia el antecedente histórico inmediato del IMSS Bienestar, OPD, que es el IMSS Programa, y el antecedente inmediato es el IMSS Ordinario. Y esto se demuestra porque cuando publican, bueno, entonces con la senadora ahí en el foro le sugerí dos alternativas de solución. O elevan el salario base tabular para los trabajadores del IMSS para que recupere su poder adquisitivo, o mejor retoman o toman como punto de partida el salario, el tabulador con las categorías que marca la Secretaría de Salud para estar en igualdad de condiciones, en igualdad de circunstancias, porque nosotros a lo que estamos acostumbrados es al tabulador de la Secretaría de Salud, porque los sistemas estatales de salud y el sistema federal de la Secretaría de Salud tiene el salario, tiene las categorías y los salarios de ese tabulador. Entonces era lo que nosotros esperábamos, ¿no? Se respetaran esas categorías y esos salarios, porque los salarios de la Secretaría de Salud, los salarios base tabular, son más elevados. Bueno, ahora... Fabián, y disculpa la interrupción, no pierdas el hilo, pero te quiero interrumpir tantito. En pesos y centavos, ¿de cuánto es la diferencia? ¿Tienes un aproximado? Sí, básicamente es del 50%, el 50% del salario es la diferencia entre el salario base tabular de la Secretaría de Salud con el salario base tabular del Instituto Mexicano de Seguro Social. Por ejemplo, en la zona económica 3, que es lo que yo mencioné, el país se está dividido en dos zonas económicas, la 2 y la 3, del centro al sur y del centro hacia el norte. La zona del centro hacia el norte es la 3, es la más cara, es la que paga mejor. Bueno, yo tomé como referencia la zona económica 3, por ejemplo. Yo lo que mencioné es que en la zona económica 3, el salario del médico general C tiene un salario de 22,000 pesos. ¿Por qué tomé la categoría C? Porque la categoría C es la más alta, la más cara de entre los médicos generales. Y de los médicos especialistas en la Secretaría de Salud es la letra C también, y gana 26,898. Entonces, ¿cuánto es la diferencia? El 50%. La mitad prácticamente de cada categoría, también de los trabajadores sociales, de los químicos y de enfermería. ¿Y en la enfermería qué pasa entre el personal de enfermería? ¿Qué pasa con esta diferencia? Es igual la diferencia. Igual, entonces generalmente el 50%. Bueno, pasó lo del foro y se evidenció la enorme diferencia que hay entre ambas instituciones en cuestión salarial, porque además nosotros en el OPD y Bienestar no íbamos a tener las prestaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, igual que no las tiene el programa. El personal del programa IMSS Bienestar no puede tener acceso a la totalidad de las prestaciones y de los estímulos económicos del IMSS ordinario por una razón muy sencilla, y es lo que argumentamos. Tanto el programa del IMSS Bienestar como el OPD IMSS Bienestar solamente tienen una única fuente de financiamiento, que es el gobierno. Y el IMSS ordinario tiene 3 fuentes de financiamiento, se le llama financiamiento tripartita. Le aporta la iniciativa privada, que es el patrón,
le aporta el trabajador y le aporta el gobierno. Tiene 3 fuentes de financiamiento, por eso es que es viable las prestaciones. Ahora, este dinero tiene que ser cada vez en cantidades mucho mayores para poder compensar esta pérdida del poder adquisitivo del salario base tabular. Entonces nosotros nunca podríamos tener acceso a esas prestaciones porque pues es económicamente inviable, ¿no? No es posible. Entonces lo que dijimos es, no nos pueden dar el salario base tabular del IMSS porque no vamos a tener las prestaciones del IMSS porque no es viable. Y eso nos quedaba claro a nosotros. Bueno, entonces se le sugirió a la senadora que se retomara el salario, el tabulador de la Secretaría de Salud o elevar el salario base de los trabajadores del IMSS ordinario y optan por publicar días después el tabulador con las categorías del nuevo OPD IMSS Bienestar. El nuevo OPD IMSS Bienestar es creado por decreto el 31 de agosto del año pasado, el 31 de agosto del 2022. Hasta antes del 2022, perdón, del 31 de agosto del 2022, todos los trabajadores que fueron contratados por el IMSS Bienestar son contratados por el programa. El programa es del apartado A del artículo 123 de la Constitución y por ser del apartado A tiene contrato colectivo de trabajo y lo protege el Sindicato Nacional del Seguro Social. Sus trabajadores tienen 90 días de aguinaldo. ¿Ok? Entonces, después del 31 de agosto ya es otra cosa muy diferente, porque ya se crea por decreto el nuevo proyecto que es el OPD IMSS Bienestar. Este OPD, ¿dónde va a operar? Pues va a operar en colaboración con las secretarías de salud estatales. O sea, van a fusionar las actividades de las secretarías de salud estatales con el OPD IMSS Bienestar. El OPD IMSS Bienestar lo que va a hacer nada más es dar el financiamiento y controlar la nómina de los trabajadores, pero la operatividad, las políticas de salud las va a llevar a cabo las secretarías de salud estatales en coordinación con la Secretaría de Salud Federal, en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social y en coordinación con el OPD IMSS Bienestar. Entonces, nosotros notamos, bueno, ya dan la respuesta, pero le dan ahí fecha de muy anterior, de marzo, tratando de decir, bueno, es que ya las teníamos, pero no las podíamos publicar porque eran secreto de Estado, ¿no? Entonces, incluso nosotros el 29 de marzo metimos una solicitud a Presidencia de la República y al Instituto Mexicano del Seguro Social para que publicaran las condiciones generales de trabajo y los tabuladores. Para nosotros era importante saber qué es lo que tenían planeado para los trabajadores de nuevo ingreso y para los trabajadores que tenían ahorita contratos eventuales. Lo pedimos por escrito y no llegó la respuesta. Y después de que se hace viral el video del Senado, la ponencia del Senado de la República, en donde yo no es que algunas críticas del gobierno dicen es que estás mal en haber comparado ambos tabuladores porque no tenían nada que ver. No, es que ustedes tenían la intención de retomar ese tabulador y adelante te lo argumento y lo demostramos. Entonces publican el tabulador y nos damos cuenta que lo que sí se ratifica, porque también se denunció en el Senado, una de las principales razones por las cuales no nos funciona, no nos sirve el tabulador y las categorías del IMSS ordinario y del IMSS Bienestar Programa es porque la licenciatura en enfermería no está reconocida con una categoría en específico y sus posgrados pues mucho menos. El tabulador y las categorías del IMSS ordinario que impactan directamente en el programa IMSS Bienestar no se toca desde el siglo pasado. O sea, ya prácticamente hace poco más de 40 años que ese tabulador no se toca. Se tocó una sola vez o se trastocó gracias a un movimiento dentro de la institución en donde enfermería fue protagonista y lo que pidió enfermería en aquel entonces, en la década de los 80, concretamente en 1986 del siglo pasado,
fue que se creara una categoría que hiciera la diferencia entre la auxiliar de enfermería y la enfermera técnica, porque no había diferencia, la carga de trabajo ni en la Secretaría de Salud, ni en el Instituto Mexicano de Seguro Social, ni en ninguna institución. Entonces, el auxiliar de enfermería es aquella persona que hace la secundaria y un curso de 6 meses de auxiliar de enfermería o de 1 año. Y el enfermero general técnico es aquel que puede hacer la secundaria o podía hacer el bachillerato, pero no cursaba la universidad. Después del bachillerato o la secundaria, hacía 3 años de enfermera general técnica, salía con el grado de técnico. Al final se consideraba oficio, por eso muchos años duró la carrera de enfermería en la categoría de oficio, porque todos sus egresados eran con nivel técnico o auxiliares. Entonces, en la década de los 80, las enfermeras en el IMSS dicen, no, a ver, tiene que haber una diferencia, porque hay más años de estudio y hay diferentes actividades, entonces forzosamente tienes que crear una categoría que le dé ese reconocimiento a esa trayectoria académica, pero ese reconocimiento no solo es en la categoría, sino tiene que verse reflejado en el salario, porque evidentemente entre más estudias, más tiempo inviertes, y lo inviertes y estudias pues para tener un estilo de vida mucho mejor, una remuneración más elevada. Esa es la lógica, ¿no? No es que seamos aspiracionistas, es que la lógica de estudiar más y de enriquecer el conocimiento es para aportar más a la sociedad, pero en retribución pues también para tener un mejor salario. Pero esto a nosotros nos culpan de aspiracionistas, de ambiciosos vulgares, y entonces ahí es cuando ya no se coincide con las calificaciones o las descalificaciones por parte de las autoridades que representan a las instituciones de salud, ¿no? Entonces, sí. No estoy diciendo que el presidente nos califique así, no, estoy diciendo que su gobierno, sus representantes, sus autoridades, las autoridades que él designó para dirigir estas instituciones nos califican como aspiracionistas. Porque, ¿por qué? ¿Con qué derecho nos damos el lujo de pedir un incremento salarial? ¿No? O sea, no tenemos ningún derecho. Y entonces ahí nosotros volvemos a retomar lo que sucedió en la década de los 80. Así como aquellas enfermeras pugnaron porque se hiciera la diferencia, nosotros hoy que hay un número ya más importante de licenciados en enfermería o de licenciados en enfermería con posgrado, y entonces ya podemos decir, ya somos lo suficientes como para que se nos reconozca un salario mucho más elevado. Claro. Pero bueno, Ajá. Fabián, fíjate que me da la inquietud y un día vamos a hacer un programa y te quiero invitar para entonces, aunque no sea para hablar de la especialidad de la enfermería, como nos has hecho esta introducción tan enriquecida de cómo fue el papel y qué sucedió durante el COVID, y tampoco será para hablar de la UNEM, de la Unión Nacional de Enfermería, UNEM, sino fíjate que lo haré para que hablemos sobre este constructo de la aspiración, de ser aspiracionista o no, de la aspiración. Me parece que hoy en día está criminalizado, altamente criminalizado por iniciativa de alguien o de algunos, porque ¿qué tendrá de malo estar? Y no lo digo mal, no tendrá por qué mirarse mal ni criminalizarse que las personas, los hombres, las mujeres, los jóvenes, las jóvenes, y toda edad, busquen una vida mejor, ¿no? Aspiren a una vida mejor, a satisfacer sus necesidades básicas, a tener dinero para gastar durante el ocio, ¿no? En los momentos de ocio, etcétera. Entonces, esto es bastante cuestionable, ¿no? Pero haremos eso. Ahora te quiero preguntar si nos echas aquí tú tienes muy bien manejado y dominado el tema. Tú ya has hablado de los derechos, ¿no? Están ustedes defendiendo sus derechos. El colectivo de enfermeras y enfermeros congregados en esta Unión Nacional de Enfermería están por la defensa de sus derechos. Justo en ello, ya ha señalado el artículo 123 constitucional, ¿cuáles otros instrumentos jurídicos respaldan sus demandas?
Bueno, entonces lo que nosotros vemos en el tabulador oficial, ya que publican, es que toman como referencia el tabulador de la Secretaría de Salud, pero no las categorías. La forma en cómo ordenaron las categorías en el tabulador del IMSS Bienestar sí toman como referencia el tabulador del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Ok? Entonces, en la Secretaría de Salud, en médicos generales, los médicos generales tienen 3 categorías, A, B, C. En el IMSS Bienestar, lo que hacen es eliminan las 2 categorías más caras y se deja nada más el salario que corresponde a la categoría más barata, más baja, del médico general. El médico general en la Secretaría de Salud, en la zona económica 3, gana 19,483, que es el cuadro que aparece en la revista Proceso. Si lo comparamos con el salario tabular del tabulador que publica el IMSS Bienestar OPD, es exactamente el mismo. Entonces optaron por la categoría más barata, la categoría de pie de rama. En el caso de médico especialista, el médico especialista A, esa categoría se le asigna a aquel médico especialista que va egresando de la residencia, que está tiernito, que va que todavía le falta, que si bien sí domina mucha gama de conocimientos, pero no está enriquecida su currícula. Por eso es el pie de rama de los especialistas. Y el médico especialista gana 22,610 en el salario base tabular. Y vuelvo a aclarar, no estamos tomando en cuenta las prestaciones, ¿sale? Pero en el médico especialista C es para aquella persona que, además de tener varios años de servicio, tiene una experiencia bastante decorosa, tiene publicaciones internacionales, nacionales, tiene incluso profundidad en su especialidad, se les llama subespecialidades, y por eso el salario es de 26,898, el salario base. En el OPD en Bienestar es de 22,610, que corresponde a la categoría más baja de los especialistas, que es el A. Esto significa que en la Secretaría de Salud, al residente, al que sale de la residencia, se le contrata como especialista A, pero a los subespecialistas se les da la oportunidad de ascender, de escalafonar a la categoría C. Bueno, en el nuevo OPD en Bienestar, como hay solo una categoría que se llama médico especialista hospital, seas egresado de la residencia o tengas lo que tengas, si hayas estudiado los años que hayas estudiado, te hayas profundizado en tu especialización, no importa, vas a ganar lo mismo. Y eso es una pérdida de incentivos, porque no puede ser que le pagues lo mismo al que acaba de egresar de la universidad y que acaba de ser recién formado, que aquel médico que ya tiene una trayectoria laboral y tiene una profundización en sus conocimientos. Eso no puede ser, y esa parte es la que los médicos deben de valorarlo. Si no defienden este demérito de su gremio, de su carrera, bueno, pues qué pobres, ¿no? Qué pobres los médicos, por no defender lo que les están quitando. Entonces, Sí. en el caso de enfermería, que es aquí lo que nos ocupa, la categoría de enfermera general A es la asignada al técnico. Y ya dijimos que en el siglo pasado los técnicos no tienen universidad. Bueno, el salario base del técnico A es de 12,481 y es lo mismo que toma el IMSS Bienestar para la zona económica 3. Entonces, desconocen la categoría C. La letra C es la categoría o es el nivel que reconoce la licenciatura. A lo mejor no con un salario adecuado a estas épocas, pero bueno, el punto es que la categoría C le reconoce al enfermero su paso por la universidad. Y esto lo eliminaron en el nuevo sistema de salud. En el caso de las enfermeras especialistas con posgrado, ya sea especialidad asistencial para estar a pie de cama con el paciente o las maestrías o doctorados en enfermería,
también se la eliminan. La Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM acaba de ser recientemente transformada en facultad. ¿Por qué razón fue transformada en facultad? Porque entre otras razones, o sea, fueron muchas las razones, pero entre otras, porque los doctorados ya están suficientemente fortalecidos. ¿Y de qué Los sirve tener doctorados en enfermería. los doctorados en enfermería? ¿Y de qué sirve tener un doctorado en enfermería? En la Secretaría de Salud sí eran reconocidos a través de la categoría C, y en el IMSS Bienestar nuevo es enfermera especialista, pero tiene el salario de un posttécnico. El posttécnico es aquella enfermera que no nada más estudió la prepa, enfermera general técnica, y se fue a hacer un curso de un año, ya sea de pediatría, de oncología, de urgencias, de terapia intensiva, de quirófano, pero solo fue un año. Y el posgrado se compone de 2 hasta de 3 años. Incluso hay residencias ya en los posgrados de enfermería, lo que no había antes. Entonces, la trayectoria académica es la que se está degradando, y es lo que estamos cuestionando como gremio, en general como gremios de salud y en particular como gremio de enfermería. No podemos permitir la degradación de esta trayectoria universitaria, porque además es una inversión. Ahora, en el caso de los alumnos que están en las escuelas privadas, en la del Valle de México, el ETAC, son escuelas que dan enfermería, licenciatura en enfermería, y que también dan posgrados, y no cobran cualquier cosa. Entonces yo Claro, le preguntaría a esas madres, a esos padres, ¿para qué están pagando tanto dinero si al final sus hijos se van a insertar en un sistema de salud universal? Porque el IMSS Bienestar va a terminar siendo el sistema de salud universal que no les reconoce esa trayectoria universitaria. Ahora, enlazándolo con la esencia de tu programa, el 80% del personal de enfermería son mujeres. O sea, la enfermería es históricamente compuesta por el personal femenino. Entonces, aquí sí. hay una agresión en contra del personal femenino. Hay una demeritación de su trabajo. Ya habíamos ganado en el 2005 el reconocimiento de la licenciatura y de los posgrados en la Secretaría de Salud con estas categorías, la letra C. Y esta administración nos regresa al siglo pasado, desconociendo todos esos esfuerzos que en el 2005 cristalizaron, y nos regresan al pasado, 50 años atrás. Y el mensaje que nos están diciendo es, pues lúchale otros 50 para que en 50 años te volvamos a reconocer la licenciatura y los posgrados. Y no puede ser. Y otra cosa, legalmente no puedes tú perjudicar en el derecho laboral, no puedes perjudicar a los trabajadores. Siempre las leyes son en favor de los trabajadores, nunca en demérito de los trabajadores. Y el 123 dice, a trabajo igual, salario igual. En un espacio físico, como vamos a coexistir las dos formas de contratación, o sea, los de la Secretaría de Salud de este régimen y los nuevos del IMSS Bienestar, vamos a coexistir en el mismo espacio. Vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a hacer las mismas actividades, pero nos van a pagar diferente. Vamos a tener un trato diferente. Y eso no es legal, no es justo. Claro, quisiera no pensar que la enfermería como ser una actividad históricamente desarrollada por mujeres y que en el tiempo se ha profesionalizado y se ha llegado hasta incluso los estudios de postdoctorado, que sea demeritada por esto, ¿no? Por ser una Pues actividad es que como así se ve, donde se ven más así, mujeres. así se ve, como es un gremio mayoritariamente compuesto por mujeres, pues entonces, pues ahí te va la agresión, ¿no? Entonces, no se puede permitir, ni por el lado laboral, ni por el lado Sí. de equidad de género. Importante punto para la reflexión. Fabián, ya nos has comentado de manera muy enriquecida, lo cual pues agradecemos para el bien de todos y todas, para comprender este fenómeno. Ya nos has hablado de cómo está la situación en las categorías, ¿no? Cómo está la situación cuando estuvo la crisis,
cómo está la categorización tan crítica. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué sigue ahora? ¿Qué está Pues haciendo la Unión? el jueves pasado, el jueves 25 de mayo, marchamos en distintas entidades de la República y en la Ciudad de México marchamos hacia las oficinas centrales del IMSS. ¿Por qué el IMSS? Pues porque el vocero que está dando a conocer los avances del OPD IMSS Bienestar pues es Zoe Robledo. El IMSS Bienestar, el OPD tiene una directora general, pero la directora general no es la que está saliendo ante las cámaras a argumentar y anunciar los avances, es el director general del IMSS, Zoe Robledo, quien está dando la cara y quien se está proyectando. Entonces, por esa razón fuimos allá. No nos hicieron caso, al contrario, nos cerraron las puertas, pero vamos a volver a insistir en una segunda movilización en el mes de junio. Pues esperamos que esta movilización sea mucho más nutrida, porque además pues ya ahorita ya estamos hablando con documentos palpables, que son las condiciones generales de trabajo y el contrato, perdón, las condiciones generales de trabajo y el tabulador de puestos y salarios del IMSS Bienestar OPD. Y otra cosa, las condiciones generales de trabajo del OPD IMSS Bienestar, si las comparamos con las condiciones generales de trabajo de la Secretaría de Salud Federal, te das cuenta que todo va en demérito de los trabajadores. Las condiciones generales de trabajo del IMSS Bienestar OPD va en demérito, pierden derechos, pierden economía, arrancan con un salario tabular el más barato de la Secretaría de Salud y sin derecho a prestaciones económicas, solamente tienen las prestaciones de ley, que es vacaciones, aguinaldo, ¿no? Eso es lo único que tienen. Entonces arrancan desde ceros, pero esto es injusto porque vamos a hacer exactamente las mismas actividades y vamos a ganar diferente y a ser tratados de manera diferente. Este día de junio, ¿cuál día es? El día que van a La marchar. marcha es en junio, pero todavía no está programada. Estamos pensando en anunciarla en acompañamiento con otros gremios de la salud. Esperamos que se sumen y estamos dando oportunidad a que se sumen. Están esperando ustedes que se sumen, por ejemplo, los médicos Es y correcto. las médicas. Es Ajá. correcto. ¿Y qué otros grupos, qué otros profesionales de la salud? Los trabajadores sociales, los químicos, son también afectados en estas áreas. Ajá. Médicos, trabajo social, químicos. Pues bueno, que esta sea una marcha que suene más fuerte la voz de ustedes, porque justo que tantos factores que nos has mostrado que de injusticia, ¿no? Que se suman en la injusticia para acceder y para que les garanticen este salario digno. Digo, el trabajo que vienen realizando, para muestra basta todo lo realizado durante los años de crisis por COVID. Entonces, esto es lo que viene, Fabián. ¿Cómo miras el panorama? ¿Cómo lo miran ustedes? Pues complicado porque en realidad no estamos teniendo una respuesta favorable por parte del gobierno. En realidad, pues el 25 de mayo nos cerraron las puertas, no nos atendieron y esto da una señal pues muy grave porque en realidad no quieren dialogar. Más bien ya lo que hicieron al publicar estos documentos fue que es una decisión tomada y se acabó el asunto. Sí. La Mira, sociedad, ¿cómo les ha respondido? Nada más para ejemplificar y contrarrestar un video que está circulando el gobierno en la zona económica 2. La auxiliar de enfermería gana 20,388 pesos ya con el salario integrado, ya con las prestaciones. ¿Cuánto? ¿Okay? 20,388. Ajá. Eso gana la auxiliar de enfermería en la zona económica 2. Sí.
La enfermera de atención clínica, que es la categoría que le da el IMSS Bienestar, el OPD, a la enfermera general, en la zona económica 2 va a tener un salario de 23,498. Y la enfermera especialista va a tener un salario de 25,779. Sí. Esto contrasta drásticamente con lo que ganan actualmente las trabajadoras de enfermería con la categoría C. ¿Cuánto gana? Más de 33,000 pesos. Uh-huh. Hay una diferencia fuerte. Sí, por supuesto. La respuesta de la sociedad, ¿cómo ha sido, Fabián? En este momento, bueno, pues supongo yo que solidario. Más que nada esperamos que haya respuesta de los padres, ¿no? De los estudiantes, porque al final son sus hijos los que están estudiando una licenciatura que a mediano plazo no va a ser reconocida en el Sistema Universal de Salud. Eso sería. ¿Y la respuesta de legisladores y legisladoras? ¿Qué pasa? ¿Ha mejorado? ¿Se han sentado? No, es que ahorita ya no es competencia del legislador, porque al final ellos ya lo aprobaron, ellos aprobaron la desaparición del INSABI y que tome su lugar el IMSS Bienestar. La Secretaría de Hacienda ya aprobó, ya dio el visto bueno al tabulador y a las condiciones generales también por parte de la autoridad laboral. Entonces, básicamente esto está en manos del presidente. El presidente es el que tendría que tomar la decisión de corregir y de reconocer la trayectoria universitaria, pues de todos, ¿no? Porque al final, como lo dije, también los médicos están siendo desconocidos en la profundización de su conocimiento. Y supuestamente el presidente se quejó de que los médicos especialistas no quieren ir a lugares alejados. Pues ahora con estos salarios, pues vamos a ver si se quieren ir a los hospitales. Claro. Así es. Pues bien, Fabián, muchas gracias por participar en este programa. Te esperamos. Nos gustaría tenerte después de la gran marcha que se espera en junio y seguir al pendiente para darle seguimiento a los resultados, ¿no? Y que, digo, es preocupante, pero aquí sí te escuchamos y sí te vemos. Y les escuchamos y les vemos a ustedes, a la Unión Nacional de Enfermería. Bienvenido a tu programa siempre, Fabián, que deseamos lo mejor, que haya cambios, ¿no? Se necesitan estos cambios de manera urgente. Ojalá. Así es. Pues bien, hemos estado en esta charla con el licenciado en enfermería, Fabián Infante Valdés, quien participa de manera activa, de manera muy comprometida en la Unión Nacional de Enfermería, junto con otros especialistas, y que para esta marcha de junio esperan que lleguen los demás trabajadores y trabajadoras de la salud, así los médicos, las médicas, las trabajadoras sociales, los trabajadores sociales y los laboratoristas, ¿no? Los químicos, las químicas. Sí, así es, Fabián. Bueno, pues nos despedimos en esta ocasión de tu programa Sororo Encuentro Feminista. Esperamos tenerles en la próxima semana. Agradecemos su preferencia, su acompañamiento y nos despedimos. En la voz se despide Toica, en la producción técnica Carla Redondo y nuestro director de producción Paris Paredes. Les damos la bienvenida a nuestro siguiente programa. Hasta pronto. Gracias.